No es necesario un estudio muy exhaustivo para determinar que desde el retorno de la democracia hasta estos días no hay un año en el que no haya asomado algún caso de presunción de corrupción o de manejo irregular de fondos públicos. Por lo tanto, deberíamos asociar primero una cuestión a lo humano. En tanto humano hay algunos desvíos y algunas debilidades. Claro, muchas veces esas personas manejan dineros públicos y además representan partidos políticos. Allí está el eje del debate que se ha transformado en uno de los asuntos más comentados en Uruguay en estos tiempos. Vamos a hablar de eso más adelante y sobre todo ahora lo que decíamos en Telenoche. El oficialismo busca dar en el blanco en materia de irregularidades y presuntos actos de corrupción. Nos acompañará el diputado Jorge Gandini. Eso será en los próximos minutos, pero hoy hay alguien que está celebrando aquí en este panel, que es Oscar Andrade, 97 años del Partido Comunista. Estamos de aniversario de ese congreso histórico del Partido Socialista, en la que una mayoría resuelve fundar el Partido Comunista del Uruguay. A todos los compañeros un saludo. ¿A todos los compañeros o camaradas? No compañeros y camaradas. ¿Sí? En realidad la doble acepción se lleva. Bueno, con los dedos de esta mano cuento aquellos países hoy gobernados por el comunismo. Y gobernados por el comunismo es una... A ver, nosotros pensamos que la construcción de una sociedad que no esté basada en la explotación se basa en datos tan contundentes como que el año pasado la FAO nos informa que hay 38 millones más de hambrientos en el mundo. O sea, la circunstancia de la crisis del capitalismo para resolver los problemas de la humanidad hoy es cada vez más flagrante. Tal es así que cada vez que informamos del cambio tecnológico, lo informamos sacando la cuenta de cuántos trabajadores vamos a perder y no de cómo se distribuye mejor esa riqueza, ¿no? ¿Y el comunista uruguayo cerca de qué comunismo global está? Porque uno puede plantearse, bueno, nostálgico, utópico, en fin, ¿cómo lo describirías? A ver, nosotros creemos que hay cosas que la historia saldó, ¿no? La posibilidad de transformación económica de esa magnitud en un solo país, creo que la historia lo saldó. Como a la vez hace cada vez más vigente encontrar, por varias razones, la crisis alimentaria 1, la crisis energética 1, la crisis, por varias razones, encontrar alternativa a un modelo que cada vez pone en riesgo la civilización. Entonces, a ver, la perspectiva de una relación diferente a la que coloca el lucro como centro es preguntarnos, surge de estas preguntas, ¿está bien que el cambio en la industria farmacéutica esté dirigido a los que puedan pagar o tendría que estar dirigido a la humanidad? ¿Está bien que el control de cambio tecnológico esté dirigido a las grandes transnacionales o tendría que estar dirigido al bienestar común? Según como te parecen estas preguntas, vas a una ética del consumo o a una ética de derechos humanos. En mi opinión, la perspectiva de una sociedad sin explotado es pararse en una ética de derechos humanos. Mónica Botero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Algunos comentarios desde tu oído de periodista sobre estos asuntos que plantea Oscar? Se me ocurren varios, no es el tema de hoy, no, pero lo es que lindo preguntaría improvisar. ¿qué países dirías tú que lograron esos fines que tú estás describiendo? No, yo creo que son fines que tenemos planteados como humanidad hoy. Digamos que la Meca implosionó hace casi 30 años. Sí, una experiencia concreta implosionó. El tema de lo que digo es, los problemas que se intentaron responder están resueltos cuando UNICEF dice que mueren por hambre por día 10.000 niños menores de 5 años. No lo resolvieron las experiencias comunistas. Yo lo que estoy diciendo es, esas experiencias se frustraron, ¿no? Ahora, ¿la humanidad tiene o no tiene planteado alternativas a buscar cuando produce alimentos para 12.000 millones de seres humanos? Somos 7.000 y 1.000 millones pasan hambre. Cuando 8 personas tienen la riqueza de la mitad de la población mundial, ¿no? Cuando la productividad en el trabajo se multiplicó en un 20% y los salarios crecieron un 4% según la OIT. Cuando hay 1.300 millones de trabajadores que cobran $1,50 por día. O sea, el tema es, ¿no? Esas experiencias se frustraron, no lograron resolver. Ahora, ¿hay o no que buscar experiencias que superen la forma de organización de la economía pensada en el lucro de las grandes corporaciones? Está pidiendo la palabra Conrado. ¿Querés redondear, Mónica, tu concepto? Me parece que los sistemas que no son ideales, que han llevado adelante, que han sido la locomotora del mundo, del desarrollo del mundo, han sido basados en un sistema capitalista. Ale Labraga, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Estaremos contigo comentando también algunos asuntos de este programa, pero también está pidiendo la palabra Conrado Hughes, Connie. Es insólito que alguien celebre el aniversario de un partido cuya expresión más práctica, con gran habilidad, dice que hay una experiencia frustrante, pero esa experiencia frustrante fue la que determinó la fundación, el apartamiento de ese partido que se separó del Partido Socialista
hace 97 años. Entonces, digamos, no estaba la experiencia soviética, ya estaba incipiente la experiencia soviética, que había comenzado con la Revolución de Octubre, uno de los episodios más trágicos de la frustración de una revolución orientada en aquel momento hacia la socialdemocracia, y que un partido totalitario constituido básicamente por una camarilla de asesinos terminó con 20 millones de muertos, con el sometimiento luego en los siguientes 70 años con más de 500 millones de personas en el mundo, y que luego que colapsó, sin que se disparara un tiro, ahora nos anuncia cifras todas inventadas. $1.50 por día, los estudios serios, es el umbral de la pobreza extrema, de la indigencia. Eso es la disponibilidad de 1.000 millones de de 700 millones de habitantes de la Tierra, que son el 10, el 11% de los que estamos arriba de la Tierra, y que viene bajando ya no en términos relativos, sino además en términos absolutos, desde que colapsó el sistema soviético hace ahora más o menos 28 años. Entonces, inventan un número de que hay 1.300 millones de trabajadores que ganan unos 50. Es falso. Y todos los números que dan siempre son iguales. Es una de las más grandes mentiras y es insólito. Queda solamente algunos poquitos países, el Partido Comunista de Cuba, que tiene sojuzgados a los cubanos desde hace 60 años, uno que dice llamarse Partido Comunista de Corea del Norte, que tiene al gordito que tira cohetes, y después el partido de Chile, el partido de Uruguay, y yo creo que no hay más, porque ni los comunistas chavistas, que se llaman a sí mismos Partido Socialista Unificado de Venezuela. Obviamente no da para tirar cañitas voladoras. Me dejás, Daniel, por 2 o 3 cosas. Me parece que está bueno el debate colocarlo en estos términos. El capitalismo ha provocado millones de muertos en el mundo. Conrado defiende la teoría del capitalismo en términos de sistema, y yo no acuso a Conrado de asesino por defender la teoría del capitalismo que provocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra, no acuso a Oscar la guerra Andrade, Vietnam. acuso Déjame terminar, Stalin, Conrado, Lenin, porque me parece que es un Trotsky. absurdo adjudicarle a Conrado decir, bueno, los millones de muertos que se provocaron en nombre del capitalismo son tus muertos. No, porque en general empobrecemos pila la discusión. Segundo, no sobre los datos. Es cierto lo que dice Conrado hasta el 2015. Los datos 2016 de la FAO demuestran que hay 38 millones más de pobres, más de hambrientos. Sí, Le puedo ganar un segundo asado a Conrado. No, Lo quiso retroceder los avances con respecto al hambre del capitalismo 8 años hacia atrás, ¿no? Son los datos de la OIT hablan no de 300, 1.100 millones de trabajadores, tendencias globales del empleo, OIT de Naciones Unidas, que cobran $1.50 a $2 y entre 2 y 4 dólares por día. 1.100, 700 en el primer escalón, 400 millones en el segundo escalón, de 3.000 millones de trabajadores en el mundo. 1 de cada 3 trabajadores, el sistema funciona sobre la base de esa acumulación. 1 de cada 3 trabajadores en condiciones de indigencia extrema. Ahora, sobre los datos hay como ponerlos arriba de la mesa. Lo que digo es, empobrecemos la discusión si yo digo, bueno, miren, usted como defiende el capitalismo, cada muerto de Vietnam es suyo, cada uno de los 4, no. A ver, yo creo que la sociedad pensada en el lucro, en la ética del lucro y en la organización sobre el lucro, también viene demostrando fracaso. Bien. Los datos de los muertos, Abriste niños la por caja de año... Pandora. Sí, abrí la caja de Pandora. Está esperando un invitado que estoy seguro que de esto querría opinar. Estoy convencido. Y se salva, aparte. ¿Eh? Bueno, tiene la palabra el señor diputado Jorge Andini. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Para va? este tema? Sí, para este Ah, tema. me encantó. Pero mire que No, pero tenemos tengo 40 segundos. ¿Medio minuto? Medio minuto y 10 segundos más. Yo no opongo comunismo y capitalismo. Yo opongo comunismo y libertad, comunismo y democracia. Donde gobierna el comunismo no hay ni libertad ni democracia. Por lo tanto, yo respeto a Andrade, pero no festejo ningún aniversario del Partido Comunista porque es contra mis ideas, más allá del sistema económico y de su eficiencia. Si no hay libertad, si no hay democracia, no vale la pena. Jorge, yo creo que se pueden congeniar Sí. las dos ¿Y cosas. ¿Dónde hubo? ¿Dónde Se hay? pueden congeniar Claro, las dos cosas. ¿Dónde Jorge, hubo? ¿y qué le dice al votante uruguayo que democráticamente eligió la opción que planteaba el Partido Comunista? De hecho, usted tiene colegas del Partido Comunista. Sí,
que Uno. lo votan como un grupo dentro de otro partido político, pero obviamente no han gobernado. Y si es un fueran a partido que dio gobernar, bastante por la democracia acá, ¿no? sin duda, han luchado por la democracia y también si tienen la oportunidad van contra ella, porque ellos tienen otra visión. Digo, el marxismo es eso, no cree en la libertad y no cree en la democracia, cree en un sistema totalitario de partido único. ¿Dónde hay? En China no hay democracia. Es más, hay capitalismo con una versión sui generis y novedosa del comunismo, pero el régimen económico hoy es el capitalismo puro y duro. Yo no conozco una sola experiencia en el mundo, sino sé cuál es el paradigma de los comunistas, hacia dónde van. Antes iban hacia la Unión Soviética hasta que se cayó la cortina de hierro y vimos lo que era aquello, una masacre y una clase política privilegiada que explotaba a la otra. ¿Cuál es el paradigma hoy? ¿Albania, Corea, Cuba? ¿Cuál es? ¿Dónde viven bien los comunistas y en libertad? No lo hay, yo no lo veo. Yo creo que tenemos el desafío de superar la explotación sin duda. Sin duda, ese es un desafío. El problema ¿es con un paradigma específico? No, en todo caso es una construcción social compleja, concreta, contradictoria, que abarca los dos planos. La libertad, la democracia y la necesidad de igualdad social. Los tres componentes juntos hay que construirlos. Eso es una necesidad que está planteada. Está lejos. Bueno, el lejos. tema hoy estaba planteado en términos de disparen contra los corruptos. Y lo que decíamos, desde la apertura democrática, vamos a tomar ese punto de partida, desde ese momento hasta aquí, todos los partidos tradicionales incluso el Frente Amplio, se han vuelto involucrados en episodios de esta naturaleza. Por lo tanto, no hay inocentes. Lo que reclama la ciudadanía es que se encuentren soluciones para mitigar ese impacto. Sabemos que la condición humana lleva a esas prácticas muchas veces. El asunto es que no contamine a todo un sistema que hasta ahora deja evidencias de estar bastante sano. Un excomunista, ya que voy a agradecerle a Esteban Valenti. Aquí está el libro El clavo en el sillón, el último libro de Esteban Valenti, con algunos de sus artículos. Y dice respecto un poco a este tema que vamos a tratar. Hay gente honrada y contraria a la corrupción en todas las posiciones políticas. Existen múltiples ejemplos en Uruguay y en el mundo. Pero dice Valenti, atribuirse el monopolio de la decencia en el manejo de los asuntos y los dineros públicos es, además de una soberbia absurda, una gran idiotez. Vamos a este primer informe. El domingo 6 de agosto de este año, el diputado nacionalista por Tacuarembó, Wilson Esquerra, conducía por la ruta interbalnearia cuando en el kilómetro 84 se desvió hacia la banquina e impactó contra una mujer de 60 años que viajaba en moto. El diputado conducía el vehículo estando alcoholizado, 1,4 en sangre. Este miércoles Esquerra brindó una conferencia donde habló sobre lo ocurrido, pero no dejó que se le hicieran preguntas. Estoy y voy a estar a disposición de la justicia cada vez que me llamen. Mientras tanto, el intendente nacionalista de Soriano, Agustín Bascú, fue citado a declarar por la justicia penal de Mercedes por una acusación de estafa por haber liberado cheques sin suficiente respaldo de fondos. Bascú maneja 2 estaciones de servicios, entre otros negocios. La comuna gastó 1.669.000 pesos entre julio y diciembre de 2015, año en que Bascú asumió el cargo. Al año siguiente, Radial Mercedes facturó 12.470.000 pesos por los servicios ofrecidos a la comuna. Aún no hay datos de este año. El Frente Amplio intentará iniciar un juicio político, para lo que precisa obtener votos de colorados y también nacionalistas. En declaraciones a Radio Carve, Bascú aseguró que el contrato de su estación de servicio no era con la Intendencia, sino que se trataba de un acuerdo con Duxa que venía desde antes que fuera de su propiedad. La edil frentista Alba Bonino sostiene que Bascú se benefició indirectamente. El oficialismo está apuntando al blanco, buscando algunos actos de presunta corrupción o de ilegalidades. Candini, ¿cómo observa, por ejemplo, esto, tomando nota de esa actitud que ha adoptado la gente, en algunos casos a través de las redes sociales, de igualar estos asuntos al caso Sendik? No, no lo permito, no son iguales. Sendik mal utilizó dineros públicos. Cuando fue presidente de ANCAP los utilizó en su provecho porque hizo la campaña más costosa que pueda existir adentro de la interna del Frente Amplio y de ella resultó candidato a vicepresidente de la República. Y luego
Muchas de sus decisiones que generaron daño económico a ese organismo terminaron en una investigación parlamentaria, en investigaciones periodísticas y en una denuncia, varias denuncias diversas y distintas de varios partidos políticos, todos los partidos políticos de la oposición, incluido la Unidad Popular, que hoy se tramitan en la justicia penal. Renunció para que no lo echaran, vamos a entendernos, lo iban a echar con sanciones, fue y dijo: antes que me echen me voy. Y el Tribunal de Ética Política del Frente Amplio suspendió las medidas como si eso superara los problemas éticos que se habían generado. Nada tiene que ver con la corrupción, la situación del diputado Esquerra. ¿Qué tiene que ver eso con la corrupción? Es un acto, un exceso que violó la normativa y que generó una situación desgraciada que puede tener responsabilidad penal y sin duda tiene responsabilidad en los ámbitos de faltas, y de la que el diputado nos ha dicho desde el primer día: me voy a hacer cargo. Cuando la justicia pida mi desafuero, vótenlo, yo voy a ir, me voy a hacer cargo de todo lo que me corresponda porque me equivoqué. Entonces, eso no tiene nada que ver con la corrupción. No estaba en un auto oficial, no estaba en una actividad oficial, no estaba con un chofer público, era él después de una fiesta, tomó de más y pasó lo que puede pasar cuando violó una ley que más. votó. Exactamente. Y se tiene que hacer cargo como cualquier ciudadano. Nada menos por ser diputado, tampoco nada más. Tampoco nada más. Es un ciudadano que en su vida particular se pasó de la raya y no puede tener ningún privilegio, tampoco ninguna condena extra. Y en lo político, él le pide a su partido que le levante los fueros. Diferente es el caso Bascú. Bueno, en el caso Bascú hay dos cosas. Una tiene que ver con esto que se habla de la estafa. Bueno, mire, primero, Bascú tiene una actividad económica muy importante, la tenía desde antes de su responsabilidad política y tomó decisiones que no le resultaron convenientes. Pero las tomó con su patrimonio de garantía, constituyó un grupo económico con su esposa, no hizo separación de bienes para esconder bienes, no puso testaferros en el medio y puso de garantía sus bienes. Hoy está tratando de que sus bienes alcancen para cumplir con todas sus obligaciones. Y los puso todos a disposición y probablemente se quede sin nada. Pero es el resultado de una actividad comercial que le fue mal. Tuvo 2 zafras malas de soja, donde tenía una importante tarea de mucho dinero y no pudo hacerle frente a algunas obligaciones. Emitió cheques sin fondo, eso es delito. Bueno, veamos, lo va a decir la justicia. Yo no estoy apto, porque si fuera tan así ya estaría preso. Vamos a ver, hay algunos elementos. A ver, si hay un concurso civil, el concurso absorbe la denuncia penal. Bueno, él está dispuesto a eso, ¿verdad? Eso es la ley, y él está en curso en lo que la ley manda. Vamos a debatir sobre estos asuntos. Antes me gustaría detenerme en declaraciones del señor senador Jorge Larrañaga, en este caso puntualmente sobre el asunto Esquerra. Se lo expreso claramente porque he hablado con él, que la disposición que tiene es la de concurrir en la justicia y por supuesto estar a las preguntas que la propia justicia puede hacer con respecto a todo ese tema. Para que el diputado declare no hay problema con los fueros, el tema es que si la justicia lo quiere juzgar tiene que o renunciar a sus fueros o que el Parlamento vote el desafuero. Pero eso todo depende de acusación fiscal, si existe o no. ¿Por qué el Partido Nacional desde el primer momento no toma una acción con un legislador que conducía en grave estado alcohólico y teniendo en cuenta que eso puede ser una señal también para el resto de la ciudadanía? Porque estamos esperando, como se ha dicho por parte de todos los representantes del Partido Nacional, las actuaciones de la justicia. Eso no significa que... porque ¿Y se constata que estaba alcoholizado manejando? Bueno, sí, es un hecho que se puede recriminar desde el punto de vista político, pero las cosas tienen su proceso y tendrá su instancia. La pregunta que a veces sobrevuela sobre este asunto es si el Partido Nacional institucionalmente ya no debería haber emitido una declaración. Comienzo con la ronda de comentarios del panel, Oscar. Sí, a mí me sorprende el doble criterio que tiene en este caso tanto Larrañaga como Jorge Gandini. O sea, en algunos casos hay que esperar a que la justicia decida, en el caso de Sendik no. No hace falta que la justicia decida y nosotros juzgamos, ¿no? O sea, no es necesario que la justicia se expida sobre las cosas a las que Sendik se acusa. Ahora, yo voy a leer una sentencia judicial que, abro comillas, dice: el hacer pesar el privilegio constitucional del cargo de uno de sus integrantes cuando es llamado a responder por actos anteriores, lo que hace es poner trabas e impedir su accionar y, en definitiva, frustrar la labor jurisdiccional.
léase favorecer la impunidad. Esta es la sentencia judicial en el caso de Alberto Casas, que durante 10 años la justicia pidió para juzgarlo junto a otros 14 que fueron procesados frente a la circunstancia de OCE y no logró, porque la oposición impidió el acceso a la justicia, se amparó a los fueros y no pudo concurrir nunca, y este es el fallo de la justicia por fraude. Ahora, no solamente, está textual el fallo de la justicia, lo vamos a colgar ahora en las redes. Nelson Bosch fue procesado por tráfico. ¿Tenés ahí el de Nino Boa? Por tráfico de drogas. Masulo por fraude. Sentencia judicial de Novoa no tengo. Masulo por fraude. José Plada por violencia doméstica. En Cerro Largo por contrabando. Signorelli por fraude. El caso de Bascú. La casita del parque. En Rivera la operación Omega por tráfico de armas. O sea, casos en los que la justicia laudó, ¿no? Laudó. O sea, lo que tenemos acá es ver los casos donde la justicia laudó, otros casos en donde no laudó, pero por ejemplo, se reconocía la circunstancia de que en el litigio por la falsificación de firmas, lo puede constatar Gandini acá, entre Verónica Alonso y Gallinal, se había cometido delito y no se lo iba a denunciar. Hay posiciones públicas, tapa de los diarios que sostienen, no de los 90, ¿no? No de los 90, que traje después para hablar de los 90, sino de estos últimos años respecto al acceso a la justicia. Yo comparto que el caso de Esquerra es un caso diferente en el sentido de claramente cometió un error, pero me parece que tiene una actitud que es de destacar, de decir no me amparo a los fueros y voy a acceder a la justicia, no en todo caso comparables con los demás, ¿no? Pero a ver, me gustaría cuál es la opinión con respecto a ser dueño de la estación de servicio que suministra y multiplica los suministros a la Intendencia en el caso de Bascú, ¿no? Mónica. Bueno, yo sobre esto no iba a comentar porque no es mi función defender el Partido Nacional. Lo que quería comentar es sobre este tema, sobre estos dos temas que además surgen ahora. Me parece que es un espejo, digamos, la trascendencia que se le dio también tiene que ver porque es un caso espejo de lo de Sendik, con un país altamente sensibilizado por lo que acaba de pasar con el ex vicepresidente, y de alguna forma es también una manera de decir, bueno, miren, ahora está pasando esto, ¿cómo van a actuar ustedes? Porque bueno, era necesario, era obvio que el oficialismo iba a decir una cosa así. A mí me parece que es muy bueno que todo lo que pasó con el caso Sendik despierte, ponga como la atención, el foco en cómo manejan los dineros públicos y cómo se manejan también en privado los representantes del pueblo. Me parece que eso es muy bueno. Ahora, hay que ser muy cuidadoso con que, la manija de las redes, que es una cosa que a veces hace que tanto los periodistas como los dirigentes políticos, principalmente, nos quedemos cerrados en ese círculo rojo, como Daniel le suele llamar. Me parece que hay que tener un poquito también de tranquilidad para juzgar. Apareció este caso, bueno, mañana no lo echamos, como tampoco se echó a Sendik al día siguiente. Hubo un proceso de casi 2 años donde donde fueron surgiendo cada vez peor. Esto, otro tema, 2 cosas sobre las que quería plantear. Una es que esto también pone sobre el tapete un tema, me parece muy importante, que se dé un debate, capaz que después más en frío, y es el tema de hasta dónde la vida privada y los manejos privados de las personas públicas tienen o no que responsabilizarlos después en la parte política. En el caso de Bascú, es bien claro que son las 2 patas. Por un lado, hay un problema en su vida privada, que es un mal manejo. Pero también uno se puede preguntar, ¿este hombre tiene cabeza para dirigir la Intendencia de Soriano, así como está? La senadora Alonso, por ejemplo, pide que se aparte, no porque presuma delito, sino porque evidentemente una persona no tiene cabeza para estar al frente. Pero también es opinable si el hombre se siente capaz o no. Hasta ahora, buen punto, Mónica. Y el otro caso es bien claro, donde hay una conjunción de la actividad pública con la privada y donde quizá no la legislación, pero sí lo ético hubiera indicado que excusara a sus estaciones de servicio de vender esa nave. Lo otro diferente, que acá termino, es la actitud de humildad de los 2 dirigentes blancos al decir me equivoqué. Yo sí. Esto de lo que se me está señalando es verdad, esto pasó. La culpa no la tiene la prensa, la culpa no la tienen los otros intendentes, la culpa no la tiene. Yo la embarré.
Me parece una diferencia importante a señalar. Nicolás Núñez creo que le hacía una entrevista a Pablo Iturralde que sugería la eventualidad de que, en todo caso, durante este tiempo Bascú se aleje del cargo, pida licencia especial y luego regrese cuando todo quede dilucidado o no. Pero Verónica Alonso, antes de ir con Conrado y además con la encuesta de Twitter, Verónica Alonso pidió lisa y llanamente que renunciara a Bascú, Jorge. Es una opinión. Por lo que tengo entendido, no la dijo que comparto se para nada, apartara. porque presume que está haciendo mal las cosas en la Intendencia. Y yo creo que no. Creo que funciona muy bien el departamento. No hay acusaciones de ese tipo. Me parece que le da la cabeza para hacer las dos cosas. No veo por qué tiene que dejar renunciar por hacer eso. Después voy a contestar algunas cosas porque esto es medio... Discépolo está contento porque como bueno, Cambalache, tiene razón, pero todo. Prefiero seguir la línea y después volver con usted con mucho gusto. Ale, vamos a recordar la encuesta y además tus consultas. Sí, no, sobre el tema de que estaban hablando recién, lo que decía Mónica, lo último, retomarlo, ¿no? El tema de estar en un cargo público para el cual se llega siendo votado por la ciudadanía, obviamente que a uno también lo pone en el escrutinio y por ahí esa visión que tiene como objetivo a la persona también en su ámbito particular. Bueno, pasó con el tema Cambio Nelson, salpicando en ese caso el Partido Colorado, ¿no? Hace no tanto tiempo. Y también creo yo que otra cosa que hemos planteado en otros programas acá, que es muy importante que las fuerzas políticas observen lo que ocurre dentro cuando surgen este tipo de casos, sea del tono que sea, porque en definitiva lo que está en juego es el descrédito de la clase política. Hoy se conocía una encuesta que hablaba del aumento de la cantidad de posibles votos en blanco y la baja tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, ¿no? Eso es una demostración de estas últimas cosas que han ocurrido. Si te parece, vamos a la encuesta, Daniel, que tiene que ver además con todo esto, y dice lo siguiente: la declaración jurada de bienes e ingresos de intendentes y legisladores es confidencial. Cree que debería ser pública y es contundente. El 87% dice que sí, el 13% dice que no. Sobre más de 700 votos está abierta todavía a través de nuestra cuenta @todaslasvoces4. No sirve para nada. El pueblo que anda y arde en la calle opina así y opina muy parecido a lo que expresaban mis compañeros y compañeras de panel. Primera precisión, antes de hacer ninguna aclaración. Mi lugar en este panel, pese a el comentario de Mónica, no es para defender al no era una Partido alusión, Nacional. no era una alusión. Bueno, pero dijiste que tú no estabas para defender al Partido Nacional No, y yo quiero decir que yo tampoco. No, me refería a mí. Yo estoy para defender dos cosas: la verdad y mis principios. Ambas. Los principios son genuinamente míos, la verdad la busco constantemente desde que soy niño y la defiendo con mucho calor. Aclarado esto, quiero decir tres cosas. Una, tiene razón el diputado Gandini en tanto y en cuanto dice esto no es lo de Sendic. Por supuesto, esto no es lo de Sendic, pero yo no soy partidario de que haya que tener una vara que solo vamos a destituir y a eliminar de la actividad política a los que despilfarren más de $1.000 millones. Porque si así fuera, estamos haciendo imposible lo que la gente quiere. Queremos que los representantes del pueblo y los políticos tengan lo que son las reglas de conducta que el país se ha dado a sí mismo, que se expresan en su norma constitucional, en sus normas jurídicas y en su código penal. Y por lo tanto, esas que son un conjunto sistemático y consistente de principios de convivencia tienen que ser respetados por los políticos. Y entonces voy a los dos casos. Efectivamente, yo expliqué lo que dice la tradición judeo-cristiana sobre el hecho del perdón. Y dice la tradición, para el perdón tiene que haber dolor de los pecados. El diputado Esquerra es clarísimo que lo tuvo. Propósito de enmienda, ninguna duda, no hay más que verlo para saber que no tiene la menor intención de tomar una copa nunca más y salir en su auto. Clarísimo. Pero hay una tercera condición, y que es, debe tener satisfacción o penitencia. Es decir, debe satisfacer porque hizo un daño. En este caso, a mí me parece
como él pidió la disculpa al partido, que lo hizo comer un garrón, a la agrupación, a quien le provocó lo mismo, que por delicadeza debería renunciar. Pero por lo menos el partido debió expresarse inmediatamente la mañana siguiente informando que este señor diputado iba a ser citado al comité de ética, que no me acuerdo cómo es que se llama en el caso del Partido Nacional. En el caso del intendente Bascú, creo que es muy claro que también tiene el dolor, lo expresaba, pero no tiene facilidad de palabra, porque no puedo decir estoy muy tranquilo. Mi amigo, usted debe 7 palos con sus negocios y ahora están volando 400.000 que le meten denuncia penal. Tiene razón el diputado Gandini. Si se habilita el proceso concursal que está en curso, efectivamente esos cheques van a estar incluidos en la masa del concurso y por lo tanto no se le puede aplicar la cláusula penal. Y yo no creo que el señor Bascú haya violado el derecho penal. Tiendo a pensar de que los rasgos de esta circunstancia muestran que no lo violó lo penal. Lo que tengo claro es, punto 1, no está en el ánimo, no está en las condiciones de disposición para ser el intendente de Soriano. Y con respecto a sus estaciones de servicio, lo debió haber pensado el primer día que asumió la intendencia y debió decir, lamento muchísimo, pero mis estaciones no van a proveer en la ciudad de Mercedes, hay estaciones de otros sellos, mala suerte, amigo Bascú, usted no puede ser intendente y recibir compras del sistema de ANCAP, aunque sea con Dux. Diputado, ¿por dónde empieza? Empiezo por algunas cosas que decía Andrade, que entreveró todo para tratar de generar la idea de que acá somos todos malos. Es decir, el empate con el tema Sendic. Los blancos somos igual a todos. Porque claro, el Frente había tratado de transmitir la idea de que en la izquierda no hay corrupción. Y la corrupción es un fenómeno asociado al poder. Todos somos honestos mientras nos enfrentamos a la posibilidad de tener la tentación allí. Y ahí hay gente que no falla, de todos los partidos políticos. La corrupción es un flagelo del que tenemos que cuidarnos en la vida pública y en la privada. Porque es connatural a los principios de las personas. Y donde hay mucho dinero o donde hay mucho poder, hay tentaciones. Así que los controles son fundamentales. Y todos podemos caer en eso. Empecé diciendo, lo de Esquerra no tiene nada que ver con la corrupción. Lo de Bascú me parece que tampoco, porque es su tema personal. Viene sí el tema de la estación de servicio. Bueno, ahí hay una normativa y la normativa le impide a un jerarca contratar con el Estado. Pasa con los intendentes, el artículo 291 lo establece, pasa con los senadores, los diputados y el presidente de la República. Recuerdo la acusación que hice yo y no tuve votos para hacerle juicio político a Tabaré Vázquez, porque en su declaración jurada demostraba que era empleado de la Española, jerarca en alguna de las áreas y además dueño de la clínica COR, que contrataban con el Estado, en empresas que además son reguladas por el Estado. Y recuerdo las acusaciones que le hice al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, porque defendía acusados por el Estado siendo el secretario de la Presidencia. E iba a los juzgados y hablaba con los abogados para que le cambiaran la carátula de los expedientes. Eso hacía. Eso me lo denunciaron los jueces a mí. ¿Y sabe lo que contestó y está en la prensa? Contestó, yo le dije a Vázquez que no podía dejar mi actividad. Y Vázquez me dijo, no te preocupes, seguí con ella que yo sigo con la mía. Así fue ese tiempo. Y ahora, por suerte, empiezan a aparecer algunos rasgos donde la gente nos exige más. Y hasta no hace mucho tiempo había una separación de lo que era público y lo que era privado y había una especie de pacto social en el Uruguay de la prensa, de los partidos, de que con la parte privada no me meto. Y lo que ha pasado en otros países ha ido llevando también y presionando a que la gente exija más. Y lo que pasó acá con el vicepresidente de la República también. Y la gente quiere saber de nuestra vida privada. Y ahora no solo estamos obligados a cumplir con la ley, como todos, sino que ahora la gente nos pide que seamos un ejemplo. A mí eso la verdad me asusta. Yo no soy ejemplo de nadie. De nadie. Si me equivoco, tengo la misma responsabilidad, pero ser ejemplo es una cosa muy fuerte. Pero la gente nos dice, ustedes tienen que dar el ejemplo.
tengo que ser la Madre Teresa. Yo la verdad no me siento capacitado para dar algunos ejemplos. Me equivoco como cualquiera, cometo errores como cualquiera. Y hay una cuestión también que tiene que ver con la subjetividad de la ética, que no es lo mismo la ética para unos que para otros. Y acá somos representantes de distintos estamentos sociales. Para unos ponerse corbata y vestirse bien es parte de la presentación que tenemos que tener en determinados lugares. Para otros no. Y la gente nos exige a unos diferentes que a otros. Con el tema de Bascú, no le quiero sacar el cuerpo al tema. Bascú no violó la normativa. Porque antes que él fuera intendente, apareció el SISCOMBE, el sistema ese que tiene ANCAP, que los organismos que hacen convenio con ANCAP, no solo las intendencias, consumen en cualquier estación de servicio del sello que tiene el SISCOMBE y luego le pasan la cuenta. Y el contrato no es entre la intendencia y la estación de servicio, es entre la intendencia y ANCAP. Eso está en el informe que pidió el diputado del Frente Amplio Malán, está escrito allí. Se distingue venta o contrato, no puede ni venderle ni contratar la intendencia con esa estación de servicio, del despacho. Lo que hace la intendencia, lo que hace la estación de servicio es despachar el combustible que Duxa le indica, porque Duxa no tiene la posibilidad de venderle todos los días a cada auto. Despacha por cuenta de Duxa, no le vende a la intendencia. No hay contrato posible, lo contesta ANCAP, quedó clarísimo. Ahora, después viene si debió o no debió, el tema ético o no ético. Bueno, él pide que el Tribunal de Ética del partido lo juzgue. Yo quiero decir para terminar una cosa más. Cortita. Vamos a poner el rasero. Cuando el Frente Amplio pasó al Tribunal de Ética al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que fue procesado siendo ministro de Economía. ¿Cuándo lo pasó a Caloya al Tribunal de Ética? Nunca. ¿Por qué el plenario del Frente Amplio no consideró el acuerdo que tenía para condenar la ética del vicepresidente de la República después que fue y le dijo que iba a renunciar? Paró la sanción. Lo que hizo fue con la renuncia parar una sanción que le iba a impedir ser candidato a presidente. Y la paró. ¿Cambió la ética porque renunció? ¿No violó la ética entonces? Yo creo que hay unos temas ahí que tenemos que empezar a poner arriba de la mesa, pero no para pasarnos las facturas. Bien. Si queremos estar bien, mejorar el tema, seamos claros, blanqueemos el asunto y seamos honestos con una nueva exigencia pública que hay con nosotros, los representantes de la gente. Está bien, vamos cerrando el tema. Sí, yo lo que digo es que vos podés tener una circunstancia de corrupción dentro de un partido. Lo diferente es cómo el partido se comporta ante esa circunstancia de corrupción. Porque si el partido la avala, el partido en realidad tiene una postura como partido, es claro en el caso Mazzulo. A ver, yo no tengo una acusación sobre Mazzulo. Mazzulo tuvo una sentencia por fraude en el Tribunal de Apelación. Sí, y actuó y después pasa a que defina al partido si le prestaba o no el partido, y esto lo conversé con los que perdieron la votación, que fue Penades y Heber, a ver si lo habilitaba o no para usar el lema. Y la mayoría del partido decide que usa el lema. Castaindeva casi renuncia en medio de esa discusión. Entonces el partido como partido, después de tener un caso de fraude, lo que dice, a usted muchacho que tuvo fraude, lo avalo para ser candidato. Entonces ya no es un tema de Mazzulo 1, es la postura que tiene el partido como partido. Un caso igual es el de Casas. Porque había 14 ya procesados por el caso de Casas. No es que había dudas acerca de si había existido fraude en la OCE. Y a pesar del caso de los procesamientos y la insistencia del juez de querer juzgarlo, se esperaron los 10 años para que proscribiera y está la sentencia que leía recién. Entonces lo que digo es, una cosa son las acusaciones. En general sobre acusaciones, yo espero que la justicia, acá más de una vez me ha tocado, el caso Zulamián, lo que dije, espero que la justicia se expida. Cuando se expida opinaré. En este caso esperaré que la justicia se expida. Cuando la justicia se expida opinaré. Ahora todos estos demás, me hubiera gustado que opinara, todos con sentencias judiciales. Bien, ninguno un tema de opinión. Estoy cerrando este tema. Sí, diputado, hay un asunto que está planteado en la gente, permítame, es si el Partido Nacional además se ha ocupado de revisar los gastos de aquellos que fueron directores de empresas públicas. Recién estaba recibiendo un tuit que va en ese sentido. No sé si iba a responder sobre esto o sobre lo que dice Andrade. No, le quiero decir una cosa con el tema de la sentencia, y Hughes lo conoce bien. Mi amigo, el intendente Zimmer, fue condenado y preso. Yo lo fui a ver a la cárcel y nos costó. Larrañaga fue a verlo 2 veces a la cárcel e hizo declaraciones en la puerta de la cárcel y nos costó políticamente hacer eso. Pero fuimos a ver al amigo que entendíamos era inocente y estaba preso. Pero fue condenado. Ahora, un tribunal de apelaciones lo absolvió absolutamente y hasta criticó al juez que le aplicó la sanción, casi con un sentido
de ejemplo político. Mismo Tribunal de Apelaciones que el caso Masulo, ¿no? No sé si es el Sí, mismo. sí, caso No sé Masulo si es fue a el Tribunal mismo. de Apelaciones también. No sé si es el mismo. Y Pero después digo, que fue al Tribunal de Si Apelaciones. vale el Tribunal de Apelaciones en el caso de Zimmer, vale en el caso de No, Masulo, pero ¿no? te quiero decir, cuando nosotros juzgamos por una conducta, también tenemos que esperar. Ahora, mirá que con Lorenzo y con Caloia, el Frente no hizo nada, ¿eh? No lo pasó a la Comisión de Ética. Bien, lo tuvo que hacer con Bengoa. Estamos, ¿Cuál era la cerrando. pregunta? ¿Cómo no, hacemos si con ustedes estaban también considerando los gastos gastos que habían hecho directores y del sí, Partido nosotros Nacional. le pedimos informes. Ajá. Y ahora todos los gastos de las tarjetas corporativas de todos los directores de ANCAP fueron a la JUTEP y la JUTEP dijo que además de Sendic, solo uno hizo un gasto de $39 en un free shop, uno de los 14, y 3 días después lo devolvió. El único que hizo 50 y pico por no sé qué monto, de diversa naturaleza, fue Sendic. Bueno, Gracias. está limpio, ¿no? Muchas gracias, diputado, Encantado, con por mucho su gusto. presencia, como siempre. Nos vamos a otro asunto. Seguramente habrán asistido a debates en las redes. Siempre terminamos en ese micro que ya no es tan micromundo. Respecto a algunas declaraciones realizadas por la vicepresidenta Lucía Topolansky, aludiendo a la licenciatura, a la no licenciatura de Raúl Sendic. Pero dijo, a ver, vamos a compartir algunas imágenes, creo que tengo de eso. Aquí está. Faltó la tesis final desde el punto de vista de la genética humana. Pienso que es de los que sabe más, aunque no tenga ese cartoncito. Es brutal la tronca, ¿no? Es un caso insólito realmente, es decir, es llevar la trivialidad, la irresponsabilidad y la chabacanería a una posición como la de la vicepresidenta de la República. ¿Ustedes escucharon lo que acaba de decir? Después de todo lo que se ha investigado sobre lo que fue los estudios que tuvo, que inventó en gran parte el señor Sendic, y ahora dice que es uno de los que más sabe en el país. Yo venía para la radio escuchando a un científico uruguayo que está en el Instituto Pasteur y que estaba preso de santa indignación y tiene todo el derecho del mundo porque él, que hizo su licenciatura en biología, luego hizo un posgrado de 2 años cuando terminó la licenciatura para obtener el máster en una rama de la biología que a él le interesó más, y luego 4 años para hacer el doctorado, y ahora escuchamos a la vicepresidenta de la República tomarle el pelo a la República, al país entero, y decir que el cartoncito, ¿qué cartoncito? Se ve que usted no consiguió ningún cartoncito, señora. Sí, hay 2 cosas, y es que me he ido enterando durante la tarde. La comunidad científica uruguaya está bastante ofendida con este tema. Científicos del Instituto Pasteur de Montevideo también se han ido expresando en cuanto indignados por el comentario, porque se sienten ofendidos ellos mismos, gente que estudió muchos años, que hizo muchos sacrificios. Pero además hay una cosa de sentido común. Lo que la genética ha avanzado en los últimos... Bueno, hace un poquito más de 20 años empezó a hacer el estudio del genoma humano para intentar descifrarlo, que ya se terminó. Pero además, si uno dice en el último año, en los últimos 2 años, el tema de la genética humana ha avanzado de una forma espectacular, ha tenido un avance exponencial. Nadie que no haya estudiado los últimos 6 meses sobre lo último de genética puede ser alguien que sabe más en un país sobre el tema. O sea, me parece que desde el punto de vista del sentido común es totalmente condenable, y además viniendo de una autoridad que reviste la vicepresidenta Topolansky. A ver, Daniel, primero, es claro que para un curso de licenciatura precisás 2000 y pico de horas que Sendic no acreditó. Eso es evidente, ¿no? Ahora, es magistratura para todo, ¿no? También para cuando nos burlamos de cómo está vestida magistratura. No puede ser magistratura para cuando opina y para otras cosas dejamos de ser magistratura. Son del mismo nivel. Para otras cosas dejamos de ser magistratura. Se viste como para habla. otras cosas dejamos de ser magistratura. A mí me parece mucho más lamentable que en vez de celebrar que tenemos la primera vicepresidenta, entremos en la pequeñez de que con qué ropa fuiste a firmar la cuestión, hasta agresivo, porque estaba con la misma ropa Tabaré Vázquez, pero a Tabaré Vázquez no. Es más, me trae a que Mónica, que defiende los temas de género, no le haya señalado a Conrado esa contradicción, ¿no?
Estaban vestidos más o menos igual. Pero la crítica era Topolansky. Está ahí porque la votó la gente para que esté ahí, porque la Constitución establece que esté ahí. Eso es mucho más lamentable que, yo no sé cuánto sabe o no sabe sentido genético humano. Sé que no pudo acreditar las 2.200 horas para la licenciatura, y eso que es un tema que quedó con... Claro que no estoy para nada de acuerdo con el comentario de Connie. A mí me parece que también tiene que ver con que Lucía sea ella y no él. No porque Connie no haya criticado al presidente, como muchas otras gente que además lo han ofendido, han dicho adjetivos muy ofensivos hacia el expresidente Mujica, pero yo creo que la institucionalidad hay que respetarla. Ahora, no me parece que haya sido tan grave lo que pasó el sábado, era una situación bastante informal porque el presidente también estaba con una campera y un busito y se ve que eran de mejor calidad y por eso no lo criticamos. El martes era un día complicado para hablar de tema de género porque se venía una andanada muy fuerte y no lo comenté. Te agradezco que me des hoy la oportunidad. Estamos hablando a propósito de un tuit de Connie Hughes. Yo no sé si la producción lo tendrá para más adelante, en todo caso, simplemente para... Si quieren yo me retuiteo. Porque estoy orgulloso de lo que dije. A ver. O sea, no tiene ni siquiera la posibilidad de reflexionar cuando mandás una macana, porque aparte es reiterativo, hizo lo mismo cuando el Pacha asumió la presidencia. Es más. Un verdulero en la horrible, un verdulero. No, pero es que voy a explicar, y lo dije en aquel momento. ¿Está o no está el tuit, Miquel? Lo voy a pedir, Él eso lo explicó, ya lo explicó. Yo soy una persona que cree... Estaba vestido igual que vos ahora. No. Sí, mire las fotos. Bueno, vamos a tener una discusión de no, él lo que había dicho es que el verdulero en el cumpleaños de 15 de su hija se viste de traje y corbata. Yo lo que digo es... Estaba de saco, cuando alguien... ese día, a ver, Pacha, yo estaba en la mi comentario... Si quieres hacemos el comentario de cuando... A ver, Conrado, ¿sabes qué? Vamos a mostrar el tuit. A ver, dámelo, Nico, por favor. Así podemos más o menos saber de qué estamos hablando. Urgente, dice Conrado. Con ese tono, ¿no?, que ustedes ya imaginarán. Dirigirse a la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia, preguntar por Lucía. Hay un maletín de Fashion Emergency, que es, digamos, es el nombre de un programa antiguo de televisión norteamericano que ayudaba a la gente a vestirse Ahora, mejor. Nunca te habían pegado tanto, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero si yo sé, además ninguno de los que me pegó me sigue. Yo lo puse porque sé que el MPP tiene un verdadero regodeo en enojarse conmigo y a mí me provoca enorme satisfacción. Hoy lo ratificás. Por eso lo ratifico. Por eso lo ratifico. Bueno, hay dos universitarios, no es el tema que los convoca obviamente, pero hay dos universitarios acá que cursaron en la misma casa de estudios, por favor. Se genera un dialogado acá que después querría replicarlo, pero me distrae. Digo, mi amigo el Pacha, el día que asumió. No, hay dos universitarios que pasaron por la misma casa de estudios y sin embargo luego, en términos de intelectualidad, de ideología, si se quiere, tomaron como rumbos diferentes. Pero en todo caso, si me permiten, no estaba previsto, querría una opinión también sobre este asunto de los estudios, de los años que se necesitan para una licenciatura y sobre todo de esos aspectos vinculados a el querer, el parecer, en fin. Recibo con gran gusto al ingeniero Andrés Berterreche. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo. Y al ingeniero Luis Romero Álvarez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? El gusto siempre. Sobre esto, Andrés, ¿algún comentario sobre lo que has escuchado en el panel, por ejemplo? Voy a regodear al señor Hughes. Porque usted es del MPP. Yo lo escuché en silencio. Aprende a escuchar en silencio, a lo mejor aprende. No tengo mucha esperanza, pero bueno. En realidad yo tengo una maestría también en ciencia, en tecnología de la madera. Ahora, todo lo que estudié, lo estudié por el saber, no lo estudié por el título. No sé ni dónde tengo los cartoncitos. Lo importante, en definitiva, es el saber, y lo importante para un hombre es lo que el resto de la sociedad que está con él saben que es uno. Y sabe lo que sabe. Eso es lo importante. Lo demás es parte de ser duro, de lo que Marta Hernecker hablaba de la lumpenburguesía latinoamericana. Yo iría un pasito más, la lumpen oligarquía nacional, que es poco seria y bastante tilinga. Y aspectos absolutamente superficiales le hacen a la cosa. Lo importante es cómo el resto de la sociedad ve lo que aprendimos y cómo lo volcamos. Quiero decir, además, porque estoy rodeado de concepciones liberales conservadoras, no solamente el dinero
ese estímulo para el hombre. En pocas horas me voy a Tacuarembó a dar clase gratuita, porque también es una forma, al Centro Universitario de Tacuarembó, es una forma de apoyar lo que la sociedad me dio. Ingeniero Luis Romero. Bueno, yo creo que con respecto a esto que se está comentando, a mí me parece importante separar la persona del cargo. Yo creo que la persona merece respeto bajo cualquier circunstancia y merece ser dejada intacta. Nos guste o no nos guste su ideología, nos guste o no nos guste cómo se viste o cómo se expresa, la persona está tratando de aportarle a la sociedad desde el ángulo que a ella le parece correcta y por lo tanto mi carrera periodística entera a lo largo de toda mi vida siempre dejó intacta a la persona. Nunca hubo una ofensa de mi parte, ni en la palabra, ni en la expresión, ni en la broma, porque creo que es muy importante para preservar la calidad de las relaciones humanas que tenemos que tener dentro de esta sociedad, discutir de ideas, pero no de personas. Entonces, atacar a la persona, si es linda o es fea, se viste lindo o se viste feo, es prolija o desprolija, me parece totalmente fuera de lugar y bastante tóxico para la calidad de sociedad que todos queremos tener. Bien, y sobre los cartoncitos, comparte esa, porque muchas veces la gente dice, o en esta circunstancia, en esta discusión, dicen, no se puede desmerecer el cartoncito. Ese fue el término que utilizó la señora vicepresidenta. Allí hay esfuerzo para obtener ese cartoncito. Bueno, yo creo que, digamos, los méritos hay que reconocerlos. Sea el mérito demostrado a través de un título, que implica un gran esfuerzo de la persona, de su familia para apoyarlo. Los títulos no caen de los árboles, se consiguen con gran esfuerzo y ese esfuerzo termina como en un sello que se llama un título y que creo que merece ser respetado, lo mismo que no tiene por qué ser un título universitario. La persona que llega a ser un maestro carpintero merece el respeto por su profesión. Pero si los gurises en Tacuarembó, Andrés, te preguntan, pero entonces lo del título no vale. No, lo estoy formando para que terminen su carrera y creo que todo lo que se empieza hay que terminar por concepción. Pero lo que yo digo es mucho más importante. A mí no me costó, no es porque no tuviera dificultades, es porque me dio mucho placer estudiar. Entonces, lo que estoy tratando de trasladar es que esto no es una carrera de obstáculos, sino que es algo placentero que va a dar y que tiene que devolver a la sociedad que lo financia. Ajá. Bien, ¿estás de acuerdo con eso, Luis? Sí, totalmente. Estoy con los ingenieros agrónomos Andrés Berterreche del MPP y el consultor privado Luis Romero Álvarez. Vamos al tema que nos convoca en este informe. Como todos los años en el mes de septiembre, se realiza en nuestro país la Expo Prado. El evento culminó con las palabras del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Servino, donde hizo referencia a varios aspectos del sector agropecuario. Según los datos del Ministerio de Ganadería, en los últimos 5 años desaparecieron 502 tambos y la producción de leche cayó el 10% desde los máximos del 2013. Los cambios introducidos en la última ley de presupuesto determinan el importante incremento de contribución inmobiliaria rural. Este nivel de tributación, sumado a los altos costos de producción en dólares, condiciona la viabilidad de nuestra actividad productiva, que ya presenta altos niveles de endeudamiento. Uruguay debería procurarse más en mejorar la eficacia del gasto público que en introducir cambios tributarios. También hizo referencia a la competitividad y a los costos de producción. El nivel de precio de los combustibles y energía eléctrica básicos para las actividades productivas no pueden utilizarse con fines recaudatorios y no deben alejarse del costo efectivo de producción o de importación. La situación derivada de una creciente pérdida de competitividad y muy altos costos de producción ya lo hemos vivido en 1982 y en el 2002 y sabemos que termina en una crisis y que eso lleva a un incremento de la pobreza. Alela Braga tiene algunas cifras de la exportación del sector agropecuario como fuente exportadora. En todo caso, antes del debate los comentamos, Ale. Lo podemos repasar y la fuente es el informe mensual de comercio exterior de Uruguay 21 que habla acerca de las solicitudes de exportación de Uruguay que totalizaron 827 millones de dólares en agosto, incluyendo también las zonas francas, ¿no? Esto representa un crecimiento del 6,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los bienes que tuvieron
tuvieron mayor incidencia positiva en las exportaciones son, en orden, la celulosa, la soja, la madera y productos de madera y los subproductos cárnicos. Por su parte, la carne bovina, los productos lácteos y el concentrado de bebidas presentaron tendencias negativas en agosto, Daniel. Y hablando lo que va acumulado hasta este momento del año, hasta agosto en realidad, las exportaciones acumuladas alcanzaron los 6.047 millones de dólares con un crecimiento que coincide con lo de agosto del 6,7 en relación al mismo periodo del año anterior. Bien, comentarios sobre el discurso de Servino, Berterreche. A ver, en primer lugar quiero aclarar que la rural no es lo rural, ¿no? Es decir, y el campo no es uno solo. El campo está compuesto por muchos componentes bien diferentes. No es lo mismo la madre de familia uniparental que cría 5 hijos haciendo horticultura o un lechero arrendatario que una multinacional de los granos. No es lo mismo. Tiene lógicas diferentes, lógicas empresariales diferentes, lógicas de comportamiento diferentes y en particular tenemos que aclarar que hoy el 60%, más del 60% de los productores en número son los productores familiares que hay que cuidarlos mucho. En segundo lugar, me parece que hay una coincidencia. Cuando el presidente de la Asociación Rural dice competitividad, 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 parafraseando al discurso de Mujica sobre educación, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es cuáles son los componentes de esa competitividad. Los componentes de la competitividad que dio él, y para mí no son lo que se están dando en el mundo. Me parece que están con los folletines tremendamente atrasados. ¿Cuáles son los 2 elementos de mayor competitividad que ha dado el agro uruguayo en estos últimos tiempos? 2. La cuota 481 a Europa, que se paga 4 veces lo que se paga la carne común, y el encierro ovino para la venta con hueso. No, en ninguno de los 2 casos tiene que ver con las cosas que el presidente de la Asociación Rural está establecido. Y ahí ganamos competitividad. Y ahí sí hay decisiones políticas de hacer las cosas o de hacer determinadas cosas. Luis. Yo creo que el tema de la competitividad es central. Un país chiquito como el Uruguay tiene que ser un país competitivo y muy exportador. Eso nos enriquece a todos, los obreros, los patrones, a todos. Entonces tenemos que tener la competitividad en el centro de nuestros análisis y estoy de acuerdo con el ingeniero Berterreche que la competitividad tiene distintos flancos. Por ejemplo, el sector arrocero está en dificultades graves, $1.800 por hectárea el costo de plantación, $9 la bolsa de arroz. Un productor que es campeón mundial, saca 200 bolsas, 10.000 kilos, empata. Pero del otro lado de Brasil esa misma bolsa vale $16. ¿Por qué no vale acá $16 si el Tratado de Asunción, su corazón era libre tránsito? Y si hay libre tránsito tiene que valer $15.50 los 2 lados. Nunca funcionó. Nunca funcionó el más y mejor Mercosur. El elemento de competitividad, claro, si hubiéramos tenido un Mercosur que funcionaba y hubiéramos tenido $15.50, hubiéramos podido aguantar costos más altos acá arriba. El hecho es que no lo tenemos. Pero sí tenemos costos muy altos en el Uruguay que son indiscutibles. Tenemos un tipo de cambio atrasado que agrava los costos muy altos, que casi todos son en pesos, el primero de los cuales es la familia del productor que tiene que vivir y eso gasta pesos y en dólares le resulta muy caro. Tercero, impuestos muy altos y además cada vez más impuestos ciegos, que no importa si el hombre está produciendo mucho o poco, paga igual. Cuarto, tenemos una logística horrible, una infraestructura caída que eleva los costos de la logística y le están pegando de ese lado también. Y para rematar, una seguridad que se nos ha ido de las manos con lo que es abigeato que ataca a todo el mundo. El ingeniero habla de los pequeños productores, a mí me mandan los videos de las vacas, del tipo que tiene 16 vacas ordeñando y le faenan 3 en una noche. Eso está pasando hoy en el Uruguay y está para mostrarse, y entonces eso es parte de los costos. Es parte del problema que nos está rodeando en el sector agropecuario. Yo sé que hay lugares puntuales donde todavía se defienden y siguen adelante, pero el sector agropecuario uruguayo está muy complicado y muy desesperanzado, que es más grave. El panel, Óscar Andrade. Sí, a ver, en primer lugar creo que cualquiera va a hacer consenso en el sentido de que hay que desarrollar la competitividad. El problema es cuál es el concepto de la competitividad. Si el concepto de la competitividad, yo rescataba algunas frases del discurso de Servino que coloca los altos costos salariales, la alta rigidez laboral del sector que cobra los peores salarios en el país. Los peores salarios en el país, el sector de citrus 14.000 pesos, el sector de criaderos 14.000 pesos, el sector del arroz 16.000 pesos, nominales, ¿no? O sea, el sector de los que percibe los menores salarios en el país. Estamos explorando una suerte de competitividad, pensar que un país como el Uruguay va a competir sobre la base de los salarios bajos.
Y hasta por el tamaño Uruguay no puede competir, por la escala, por el tamaño de lo que tiene sobre la base de los salarios bajos. La única apuesta real a la competitividad es innovación, incorporación de tecnología, mejor inserción, mejor infraestructura. O sea, es por otro lado, es a la alta la competitividad. Y eso no lo lográs con trabajadores con salarios muy bajos. Al contrario, lo lográs con los mejores trabajadores, los más tecnificados, los más calificados. Entonces, vamos a hacer de acuerdo con la competitividad. El problema es si la competitividad la apuestas a la baja o la competitividad es un concepto sistémico que lo colocamos a la alta. Mencionabas, Luis, que dentro de los costos indiscutibles estaba el costo laboral. Sí, el costo laboral es un tema, pero no por el lado del salario. El salario no es lo importante. Lo importante es la relación entre la productividad de la persona y lo que gana. Por ejemplo, yo quiero que todo el mundo gane $2.000 en el agro, y es la diferencia entre un peón de pala y un chofer de retro. Hay que hacer una zanja. Un peón de pala demora 2 meses. Y bueno, va a cobrar lo equivalente a esa zanja en 2 meses. El chofer de retro lo hace en 2 horas, pero tiene que tener una retro, quien le haga un curso de capacitación para que aprenda a ser chofer. ¿Quién pone todo eso para que el peón de pala pase a chofer de retro y en vez de ganar 14.000 pesos gane $2.000? ¿Quién lo pone? El inversor, el empresario. Y lo quiere tener que querer poner, porque si no lo quiere poner no lo podemos obligar. ¿Cómo conseguimos que el empresario ponga la retro, entrene al fulano y haga la zanja con una retro? No, Daniel, voy con Conrado. No estoy interpretando, es textual el planteo de Servino. Dice, aumento del peso salarial. O sea, parte de la orientación lo que coloca es el aumento del peso del salario de estos salarios que se pagan en el medio rural. Segundo, el precio de la hectárea, según la DIA, se multiplicó por 8,5 en los últimos 12 años, ¿no? O sea, el sector está atravesando dificultades los últimos 2-3 años, eso es cierto, bajaron el precio de los commodities después de un empujón histórico del sector agropecuario. Yo entiendo que el humor circunstancial es decir, bueno, estamos en un momento de caída. Mira, hay que mirar el recorrido un poco más largo, ¿no? Porque si miramos los mismos datos de Uruguay siglo XXI, no con referencia a 2014, sino con referencia a 2004, encontramos sector por sector que la mirada es distinta, ¿no? Quería hacer algunos comentarios, Artarreche. No, más o menos en la misma línea. Hoy la competitividad en el mundo, no en Uruguay, en el mundo no está dada por bajar los salarios, no está dada por las cosas chiquitas, de tal impuesto, está dada por cómo nos colocamos en las cadenas de valor global. Ahora, sobre eso es que tenemos que trabajar. Y yo discrepo, lo hace el empresario la capacitación, no, la hace el Estado, la hace el Consejo de Educación Técnico Profesional del Uruguay, la vieja y querida UTU. Lo hace la universidad, lo hace nuestra educación. El Uruguay tuvo un desarrollo en la agropecuaria en general porque tuvo recursos humanos bien formados que pudieron dar respuesta a esto. Que por otro lado, aburrido estoy de que cada vez que se le diga al agro le fue bien, digan fue viento de cola. Esa es la mejor manera de despreciar el esfuerzo de los productores y de los trabajadores rurales y de todo lo que ha sido el empuje de la institucionalidad pública a favor de ese desarrollo. Conrado. 2 consideraciones. Una, el ingeniero Berterreche me recomienda como representante de la lumpenburguesía conservadora y bastante tilinga que lea a Marta Harnecker. Quiero decirle que en el proceso de formación tuve que leer por obligación las tilinguerías que Marta Harnecker nos propinó a los estudiantes de Ciencias Económicas en el curso de desarrollo que cursé y salvé con muy buena nota en el año de 1970. Felizmente no he tenido que volver a leer semejantes tilinguerías. Señora que llegó a Cuba completamente entusiasmada desde la acción católica de origen francés y se enamoró de la Revolución Cubana. Tanto se enamoró que se casó con el creador del sistema de seguridad interna de Cuba. El señor Piñeiro es el jefe de todos los espías de Cuba y es el papá de la hija de la señora Marta Harnecker. Con lo cual, estoy vacunado, no pienso leer más obras de Marta Harnecker, pero sí quiero hacer 2 referencias. Uno, el brutal costo que está asumiendo hoy el sector agropecuario por las 3 vertientes de fletes entrados y salidos por el suministro de mercaderías, de fletes correspondientes a los otros tipos de provisiones que incluyen fletes para el que está más distanciado de las ciudades principales y de la propia maquinaria que consume gasoil. Toda la maquinaria, cuando yo era chico había tractores a nafta, no hay más.
En una época también había nafta de color, pero no existe más. Es solo gasoil. Todo el gasoil que se produce, que se consume en el país, en el sector agropecuario, está pagando 43 centavos de dólar de excedente del precio. No se hagan, no le crean la fantasía que hay mucho impuesto. No tiene impuesto, solo tiene el IVA y se lo devuelven. Está el del gasoil, los 3 pesos para el subsidio del boleto. Pero ¿qué es lo más importante? En el precio de la refinería, el directorio actual, muy racionalmente orientado a tratar de hacer sobrevivir la empresa, cosa que a mí me parece una insensatez, está poniendo 43, o sea, 13 pesos 50 por litro y se venden 80 millones de litros todos los meses para que se reconstituya en este semestre que pasó. Eso significó 217 millones de dólares y salieron con bombos y platillos a anunciarnos que habían ganado 77, lo que haciendo cuentas de almacenero significa lisa y llanamente que a esa empresa le bajaron 140 millones de las otras porquerías que tiene administrando. Una punta de Mónica, luego con Oscar. sí, Quiero saber lo que opina. Hay una situación aquí que se plantea en términos de opinión pública. Muchas veces no sabemos exactamente qué representa esa opinión pública, pero hay personas que siguen considerando que el agro o que los sectores agropecuarios reiteran un discurso y que es casi una letanía, y otros que no, que entienden que precisamente lo que plantean es justo. Tengo la encuesta en la calle, con el micrófono de todas las voces, voy en un minuto. Mónica, me decías. No, quería hacerle una pregunta al ingeniero Berterreche, pero a ambos, porque ambos manejan el tema con mucha solvencia, y quedó como sobrevolando el tema de la formación de los recursos humanos, de las personas que trabajan en el agro, y teniendo en cuenta los desafíos tecnológicos que se están planteando, y esto que hablábamos hoy en el bloque anterior, que cada vez que hablamos de avances tecnológicos también hablamos de cuántos puestos de trabajo se pierden. ¿Cómo pueden ustedes calificar, o si tuvieran que hacer un balance o una explicación de en qué está la educación en esa área y la formación de recursos? ¿Cómo las evalúan? ¿Está bien? ¿Hay muchos desafíos? ¿Cuáles son? Sí, por supuesto. Pero en primer lugar se dio respuesta a un empuje brutal de la producción que hubo durante los primeros años de este siglo. Y eso solamente se puede hacer con recursos humanos formados. Y acá la formación esencialmente de esos recursos humanos la da el Estado, la da desde las escuelas técnicas, que hoy hay un dato, la mayor parte de los bachilleres que entran a la facultad de agronomía, o por lo menos de los bachilleres que salen con el bachillerato agronómico terminado, salen del Consejo de Educación Técnico Profesional de la UTU, ¿no? ¿Te cree que se está dando buena respuesta a los desafíos? Yo creo que sí. De hecho, los resultados son lo que están definiendo. Uruguay no tuvimos que importar técnicos para resolver los problemas tecnológicos. En general hay una buena disposición, que siempre se puede hacer más, que siempre hay para invertir ahí. Ahora hay que ir a ver lo que es el noreste uruguayo, Tacuarembó y Rivera, con su centro universitario de Tacuarembó, todo lo que se está haciendo en los polos tecnológicos de la UTU en Tacuarembó y en Rivera, es para sacarse el sombrero. Yo hacía tiempo que no veía laboratorios de la calidad y técnicos consustanciados de la calidad que hay en este momento en esa zona del país. Rivero está de acuerdo. Yo creo que a nivel profesional Uruguay está bien, siempre los profesionales uruguayos se defendieron bien acá y afuera. Tenemos un problema gravísimo en un escalón para abajo. El peón no sabe más cómo hablar, no sabe cómo leer un manual, no sabe manejar una máquina, no está formado ni siquiera para aprender. No es que él no sepa, es mucho más grave que él no sabe, no puede aprender. Ese es el problema que tenemos, no el ingeniero o el técnico agrario. Ahí estamos bien, tiene razón el ingeniero Berterreche, hemos producido bastante y de bastante buen nivel, no hay quejas. Un escalón para abajo, pregúntenle a los productores. Sí, yo traje hoy, lo prometí la semana pasada, porque en realidad creo que va 46 programas que vengo escuchando a Conrado lo mismo con respecto al tema de refinar o importar, ¿no? Hay un material que presentó la URSEA hasta acá, capaz que después lo pueden colocar, acerca de la evaluación de costos
¿no? De los costos comparativos respecto a refinación y respecto a importación global. Porque Conrado, que fue director de ANCA, sabe que no se puede dejar de refinar gasoil y empezar a refinar la otra parte. O refinás todo o no refinás de la canasta que ofrece. Para el año 2016, yo acá tengo la comparación. Si hubiéramos importado y no refinado, el costo hubiera sido de 917 mil millones de dólares y al haber refinado el costo fue 848 millones de dólares. O sea, al país refinar, o sea, si el sueño dorado liberal de Conrado, que es cerrar la refinería de Ateja, le hubiera costado al Uruguay el año pasado al haber importado combustible, no solamente pérdida de soberanía, sino 69 millones de dólares más. Datos de la URSEA que defendió acá Botana la semana pasada, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el oficialismo. ¿Qué dice la gente de la calle? Y luego quiero hacer una brevísima pausa. Hay un comentario de Luis Romero en su momento, a ver si fue exactamente así, Luis, no lo recuerdo. Al país le iría mucho mejor si apoyara más al sector agropecuario, más o menos te referiste en esos términos. Pero además fuiste a una imagen que creo que a todos nos va a venir bien para entender lo que quisiste decir. Si Uruguay, en términos competitivos, juega fuera de puesto, es como poner a Luis Suárez de golero. Exacto. Me lo comentás después. A ver qué dice la gente en la calle. ¿Es la actividad agropecuaria el principal motor en nuestro país? Sí, exactamente. Es lo que realmente el país, nuestro país se maneja por eso. Sí, totalmente. Sí, claro que sí. Por supuesto. Nuestras tierras se prestan para eso. Y si miramos los números de las exportaciones, nosotros nos llamamos vaca, carne, leche, subproducto, otra cosa no tenemos. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Sí, creo que sí. Me parece que no, pero en realidad es lo que más o menos se exporta. La pesca también. ¿Es la actividad agropecuaria el principal motor en nuestro país? Creo que había una mayoría que señala que sí, que efectivamente es así. Vamos a ir a una pausa. Berta Reche también ha dicho algunas frases interesantes. Por ejemplo, ha hablado de los riesgos de la inversión extranjera en el área forestal, de oportunidades y también de riesgos. Lo ha dicho, también querría un comentario de Berta Reche luego de la pausa. Ya venimos. Tengo pendientes las respuestas a las dos cuestiones que les planteaba a los invitados de esta noche, a los ingenieros Berta Reche y Luis Romero Álvarez, pero Ale tiene dos consejos, admito que me olvidé de preguntarle por ese consejo que me hace tan bien. Vamos con los dos consejos juntos, no te preocupes, Daniel, porque se vienen las ofertas de locos en Paganini Rossi. Atención, porque a veces no nos damos cuenta de lo importante que es apoyar la espalda diariamente sobre un colchón firme, consistente, compacto, que mantenga derecha la columna vertebral. Así que regalale a tu hijo un colchón con todas las letras y a un precio de locos. Colchón de alta densidad, garantía 2 años, una plaza 3.490, 2 plazas 4.990. De regalo un acolchado o un cubre colchón capitoneado. Respaldo con posabrazos para la cama a 1.290. Hay tarjetas hasta 10 pagos sin recargo, envíos a todo el país. Los pedidos por WhatsApp al 094-503-278. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Pero atención, porque también te quiero contar algo muy importante, que llegó la promo primavera de Montecable, más de 75 señales de entretenimiento, el mejor contenido en alta definición y las imperdibles series y películas de Fox Premium. Además, desde tu decodificador podés disfrutar de una gran variedad de contenidos cuando quieras en nuestra plataforma Click and Play. Todo a un precio increíble. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com. El tiempo vuela y nuestra promo también, así que no te la pierdas. Notable, Ale, un gran lujo. Luis, tú decís que, por ejemplo, el oficialismo está haciendo jugar al agro o al sector agropecuario fuera de puesto. O sea, está poniendo a Suárez de golero. Bueno, acordate que nos salvó en Sudáfrica. Bueno, aquella mano mágica, tenés razón. Sí. O sea que a veces hecha esa salvedad. Hecha esa salvedad, yo creo que es un tema de prioridades. Uruguay tiene que ser exportador y el sector con escala importante que puede exportar mucho y puede crecer mucho exportando es el agro. Por lo tanto, eso no habla en desmedro de otros sectores, que pueden ser la informática, el turismo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que por condiciones que no creamos nosotros, sino que nos vinieron dadas por el clima, la localización, los suelos, etcétera, etcétera, tenemos un grandísimo potencial ahí. Y es muy fácil ese potencial aprovecharlo si toda la sociedad
se encolumna atrás del sector agropecuario y trata de ofrecerle las mejores condiciones que este país le puede ofrecer al agro para que le vaya mejor. ¿Y cuáles serían esas mejores condiciones hoy? Bueno, nosotros, brevemente. Claro, nosotros precisamos para que el agro vuele tratar de parecernos a Nueva Zelanda, que es lo mismo que nosotros, misma superficie, misma población, está igual que nosotros lejísimo de los mercados y que tiene el doble de PBI per cápita que nosotros. ¿Cómo hicieron? ¿Hicieron autos, mandaron cohetes a la luna? No, le dieron bolilla al sector agropecuario y con eso se hicieron el doble más rico. Los dueños y los empleados, todos viven mejor en Nueva Zelanda. ¿Qué hicieron? Le dieron un apoyo al sector agropecuario. ¿Cómo? Hay una cantidad de herramientas. Primero, no se juega con el tipo de cambio. Acá tenía que valer 35 pesos el dólar. Eso ni que hablar, si atrasamos el tipo de cambio, fundimos al agro todas las veces. ¿Cuántas veces lo probamos? Entonces usamos el tipo de cambio para bajar la inflación, usamos el tipo de cambio para controlar el déficit. No, señores, tipo de cambio es sagrado y lo precisamos alto. Si hay una duda entre atrasado o adelantado, tiene que estar adelantado, punto. Tienen que ser cosas que no se discutan, que se acepten en la sociedad y que se usen otras herramientas para otro fin. Segundo, Estado chico y costos bajos. Porque no podemos al sector agropecuario, que tiene que competir contra los mejores del mundo, ponerle una mochila pesadísima atrás. Pusimos 70.000 empleados públicos más, 1.000 millones de dólares más por año para atender la misma gente en educación, la misma gente en salud, la misma gente en seguridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, Estado chico, costos bajos, del punto de vista del tipo de cambio alto, impuestos bajos que vienen gracias a un Estado chico e infraestructura de primera. Andrés. ¿Sobre qué? Porque realmente, digo, yo estoy en las antípodas de ese planteo. En primer lugar, nos eligieron. En primer lugar, hacer énfasis sobre atraso cambiario como si no hubiera libre flotación del dólar, como si alguien estuviera interviniendo. En todo caso, si interviene es para no dejarlo caer. Que Uruguay es caro en dólares, sí, Japón también, Noruega también, Haití no, Parecería que no es una variable fundamental en la competitividad de los países, entonces. Estado grande, por ejemplo, para poder hacer todo lo que fue la trazabilidad bovina. Para eso un Estado grande, no gordo, grande, para poderle después dar condiciones a los empresarios para que salgan a vender esos productos en el exterior. Hay empresas forestales que han tenido experiencias en otros países con todas esas condiciones. Las tuvieron que cerrar y venirse para el Uruguay. Y es posta esto, ¿Y por qué? Y por falta de Estado. El Estado les brinda hasta el capitalismo, que yo critico, el Estado es absolutamente necesario. Y quiero aclarar solo un tema, pues se me termina el tiempo. No le dije a Hughes que tenía que leer a Marta Hernecker. Nunca le dije que lo tuviera que leer, simplemente dije que esa persona había hecho esta clasificación que yo compartía y él no la comparte. Ahora él más o menos la comparte porque él se autodefinió, no lo definí yo como lumpenburgués, fue él el que dijo yo soy lumpenburgués. Bueno, perfecto, ese es su casillero. Orgullosísimo. Lo tomo y apunto, pero no fui yo el que lo dijo, fue usted que se autoanotó ese tema. Apuntes. Con respecto al tipo de cambio, una cosa muy importante. Es cierto que estamos en flotación, pero usamos herramientas para bajarlo. Cuando se le fue la inflación al 11%, lo aterrizaron, estaba en 32 y bajó a 28, así como aumentaron los encajes de los bancos y se terminó. Eso lo sabemos hacer. Así que el tipo de cambio está bajo porque el Estado lo puso bajo, porque gastó mucho y porque tiene que tener un tipo de cambio bajo para poder mantener el servicio de deuda, para poder tener la inflación bajo control, etcétera, etcétera, que viene de otros errores del Estado. Disparatado, porque además cambió la deuda del país. Se dicen verdades como si fueran verdades, pero son falsedades enormes. La mayor parte del canje de la deuda fue hacia valores uruguayos, no fue en dólares. Entonces, digo, no tendría ningún sentido. Pero además, hoy se habló del caso del arroz. El arroz, de una de las cosas que se queja es que subió el 25% el costo del herbicida. Esos son los costos que tenemos que cuidar. Bueno, si tenemos un dólar a 34, le va a subir mucho más de 25% el herbicida, porque buena parte de los insumos también se importan. Entonces, esas visiones liberales sobre consignas no nos ayudan a construir un país verdaderamente más competitivo, donde la competitividad no se están viendo en esos elementos, sino en otros, como los que planteaba Andrade, que tienen que ver con la innovación y el posicionamiento en las cadenas de valor. Sí, yo hay 3, 4 referencias. Primero, yo no voy a negar la importancia del sector agropecuario, arriba del 6% del producto, si mirá los encadenamientos, casi una cuarta parte.
250.000 de trabajadores depende de ahí, casi el 80% de las exportaciones derivan del sector agropecuario. Ahora, el problema es que se tiene que entender que la dificultad, por ejemplo, de ese peón que tiene dificultades de aprendizaje, si no tenés más maestros comunitarios, si no tenés más políticas sociales, si no tenés más escuela, cuando la mitad de los niños te nacen en el 20% más pobre de la sociedad, y cuando hace 12 años tenía más de la mitad de los niños bajo la línea de la pobreza, si no hay Estado para ahí, después te vas a encontrar con esa circunstancia. Entonces, ¿qué mejor intervención que atender desde el arranque? Porque, a ver, acá lo hemos dicho cada vez que tenemos una discusión de tipo, 60.000 empleados públicos nuevos, sí, 40 y pico mil en la educación, 10.000 en salud pública. O sea, el grueso de incremento de empleados públicos tiene que ver con la atención educativa, donde todos decimos que tenemos un enorme desafío. O pensamos que en un mundo con revolución científico-tecnológica, donde el conocimiento viene en fuerza productiva, no es importante tener 1.700 investigadores en la ANI, no es importante haber duplicado la capacidad de producción científica que duplicamos en estos 10 años, la mayoría por lo del AR, no es importante que hoy entren 23.000 a la universidad cuando entraban 17.000, o sea, no es importante que hayamos pasado de 120.000 a 180.000 estudiantes universitarios, o sea, ahí tenemos un desafío. No es importante la universidad en el interior, que creció un 108% la matrícula. O sea, ¿eso no es importante para el desarrollo agropecuario? Claro que sí. Mi cuñado es ingeniero agrónomo, director de la UTU de Rivera. Y te puede decir cuánto importa después incorporar conocimiento a la producción. Ahora, no podemos decir una cosa va con la otra, ¿no? Bien. Ahora, Andrade, lo que cuentan son los resultados. Claro. Que haya 1.000 maestros más, si los chiquilines salen sabiendo nada, no sirve. Por eso y a la educación no le... Perdón, yo lo escuché en silencio, yo lo escuché en silencio, ¿verdad? Bueno, lo que yo estoy diciendo es, no sirve medir los éxitos por amontonar más funcionarios. Lo que sirve es medir resultados. La educación tiene problema porque los resultados son malos y no los están midiendo. Y le han puesto 3 veces el presupuesto que había. No es un tema de falta de recursos. Es un tema de resultados. No saben leer, no saben entender, no pueden aprender. Esa es la realidad del Uruguay de hoy. Entonces el problema no es acumular recursos, es conseguir resultados. Y en eso estamos fallando. Y lo digo como sociedad, no estoy criticando a un sector político. Estamos fallando como sociedad. Todos necesitamos que la gente de más bajos recursos tenga mejor nivel educativo, para ellos primero que nada, pero para todos nosotros también. Para eso boleto gratuito, plan Ceibal, para eso, ¿no? A ver, Conrado, por favor, y estamos cerrando ya. Por supuesto que suscribo la idea del ingeniero Romero Álvarez de que, entre otras cosas, tenemos que tener buenos modelos. Increíblemente, el expresidente Mujica visitó, siendo ministro de Ganadería, Nueva Zelanda, se entusiasmó mucho y después no aplicó ninguna cosa. Tengo algunas historias que no puedo hacer ahora, pero que tienen que ver con el entusiasmo. Incluyó la traída de unos expertos en administración pública que venían a ayudarnos a hacer la madre de todas las reformas, de las que no hicieron absolutamente nada. Pero, aprovechando las circunstancias de que uno de los que esquilma al sector agropecuario en el Uruguay con costos insoportables es la empresa que fundió Raulito Sendic y que rescataron los consumidores, que están rescatando los consumidores de gasoil, les digo, en Nueva Zelanda consumen el cuádruple de petróleo que nosotros. La empresa que hace refinación, que es una sola, no es estatal, es privada y tiene 300 empleados. La nuestra, en la división combustibles tiene 1.500. Por supuesto que son mucho más ineficientes y ganan más que seguramente, y considerados en conjunto los 5 empleados que hay en un lado por cada uno que hay en Nueva Zelanda, ganan mucho más nuestros empleados. Pero además hay 21 compañías licenciatarias de búsqueda de petróleo y además no hay más presencia porque se desreguló. Pero ¿saben cuándo se desreguló? Con un gobierno socialdemócrata del Partido Laborista, por una ley del año 1987 y desde el año 88. Bien. 30 años. ¿Comentarios finales? No, a mí me tocó presidir un ente autónomo y esa no fue la historia del ente autónomo que presidí. El Instituto Nacional de Colonización contó en su momento, década salida de la democracia, con más de 400 personas. Nosotros en el instituto compramos 120.000 hectáreas más, que hay que administrarlas, con la mitad de funcionarios. Y eso
escuche. Y eso es gestión, y es gestión del Estado. Y ganamos unos cuantos juicios también de aquellos que siempre se perdían, ¿eh? Ganamos unos cuantos juicios de esos que se perdían. Entonces, lo importante es que vaya gente al Estado al servicio de las necesidades, y por eso es correcto que se vaya a la educación, que vaya a la investigación, que vaya a los servicios que en definitiva van a mejorar, ojo, no solamente a la empresa que va a generar divisas, también los bienes públicos y los bienes universales de todos los pobladores de acá, ¿no? Bien, Ale, ¿tenés otro consejito antes de irnos? Exactamente, atención, porque tenemos algo realmente nuevo para compartir contigo. Sentí en tus manos la caricia de Ecume, el nuevo jabón en espuma que con su textura increíble acaricia tu piel al tiempo que la hidrata y la protege. Con Ecume vas a vivir una experiencia sorprendente cada vez que te laves las manos, así que descubrí la suavidad del jabón en espuma Ecume. Bien, nos estamos yendo. Decíamos hoy, el ingeniero Berterreche advertía sobre aquellos riesgos de las inversiones. ¿Se sobrevalora el impacto de UPM, por ejemplo, Andrés? No, a ver, no sé en qué contexto dije esa frase, la reitero. Sí, es decir, cualquier inversión implica un riesgo, y cuando el Estado de alguna manera siempre va asociado con esas inversiones, y en estas particularmente, porque la ley de inversiones, la zona franca, evidentemente que implica cierto riesgo también para el resto de la sociedad. Yo sueño con un sector forestal diferente, que no es excluyendo, sino incluyendo otro tipo de actores. Habrá que ver cómo salimos de esto y hacia dónde nos lleva. Muchas gracias, Luis, por favor. al gusto. ingeniero Berterreche. Nos estamos reencontrando el próximo martes a las 20:30. Que pasen todos muy bien.